cómo nos gustan las series, cómo nos gusta saber que podemos tomar un tiempo para o un libro o un tema determinado, y justamente hoy y durante todo agosto vamos a estar hablando sobre el libro de Santiago, Santiago navegando una fe práctica. Y el título no es solamente por un título en sí, sino que responde a la manera y por qué Santiago escribe esa carta universal, esa carta general. Y en comparación con Pablo, que Pablo era un teólogo que escribe con un carácter doctrinal muy fuerte, de hecho tenemos de 13 de las cartas paulinas, Santiago lo que va a hacer es tomar la base de la doctrina, tomar la base de la enseñanza, pero en un sentido figurado o metafórico o analógico para hacerlo absolutamente práctico. O sea, lo que él va a tratar es de dar el ejemplo de eso de manera real y práctica. Va a mostrar una foto diferente, una manera diferente de aplicar lo que aprendemos, que es fundamental. Creo que por eso es navegando por las analogías que va a usar Santiago y la fe práctica, porque de eso se trata. Tenemos conocimiento, tenemos fe, tenemos a Jesús. ¿En qué consiste lo que tenemos? ¿Es una teoría? ¿Es algo que guardamos? ¿Es algo que no se lo contamos a nadie? ¿O es práctico? ¿O lo transmitimos? ¿O lo vivimos? En esta, no sé cómo decirle, esta cultura podcast, por describirlo de alguna manera, donde hoy creo que nunca en la historia hay tanta posibilidad de que podamos escuchar diferentes mensajes. De hecho, este mensaje, que normalmente quedaba en un mensaje de domingo en una iglesia, luego se transmite en un canal de YouTube, luego se transmite en un canal de podcast o en Spotify o acá o allá, y es impresionante cómo cada mensaje, cada enseñanza o un youtuber o quien graba sobre diferentes temas, hoy hay una abundancia impresionante, a tal punto que hay cosas muy buenas que no nos daría ni siquiera no el día, la vida para escucharlo. Y no te cansaría de escuchar cosas buenas que tengan que ver con tu necesidad o con tu interés. Entonces el problema no es la cantidad de información que haya, sino cómo nosotros llevamos el equilibrio entre información y vida práctica. Y creo que si podríamos hacer una crítica constructiva acerca de la abundancia en esta cultura podcast o en esta abundancia de información, es que nos pueda desequilibrar y romper esa armonía entre lo que yo puedo tener el tiempo de escuchar y cómo yo pongo en práctica lo que escucho o cómo yo pongo en práctica hacia los demás. Y ese es el equilibrio. Y justamente Santiago, que por supuesto es un libro que tiene más de 2000 años escrito, tiene que ver con esa característica de que el que oye, practica. El que tiene fe, la manifiesta. El que quiere ser sabio, la ejecuta de alguna manera. Y no es ser sabio con la impresión de lo que podemos hablar de la sabiduría, que es la imagen que tenemos del tipo de pelo blanco, barba larga, que se pone así y se queda pensando y te dice 3 palabras y te resolvió la vida. Y parece eso es muy de película, muy de cuentos, sino que vamos a descubrir de qué manera va a abordar Santiago la sabiduría y de qué manera él la va a aplicar. Porque Santiago es actuar con sabiduría. Creo que hemos hablado de esto muchas veces y sabiduría tiene que ver con el conocimiento, por lo que de alguna manera uno se ha formado, ha estudiado, y la experiencia, o sea, lo que sucede con el conocimiento al pasar el tiempo. O sea, lo que vos sabés, primero te convertís en un teórico, pero los años, la experiencia, las pruebas, las situaciones hacen que el teórico se convierta en un experimentado y eso lo convierte en un hombre, una mujer sabia. Entonces, sabio tiene que ver con esa relación. Hay quienes el paso del tiempo no los convierten en sabios, sino tal vez al revés. Puedan convertir a uno en necio. ¿Por qué? Porque se encapsula en sus fracasos o en sus frustraciones, no aplicó bien su conocimiento y lo que terminó y lo que produjo fue simplemente que se volvió cada vez un poquito más obtuso. Y pasan los años y uno dice, no mejoraste con los años o no mejoré con los años, sino que me volví más antipático, más apático, más indiferente.
Y justamente sabio es quien va aplicando y va construyendo y va subiendo de peldaño en peldaño. Entonces cuando Santiago aborda una de las tantas veces qué es y cómo mira la sabiduría, va a dar una profunda y una práctica definición que se encuentra en Santiago capítulo 3, versículo 13. En adelante. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Pregunta. Que lo demuestre, no que lo diga, que se haga el sabio o que se vista de sabio. No sé cómo se viste un sabio, pero que llame la atención. Que lo demuestre por su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da la sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Y este versículo clave, como para poder detenerse horas y horas, pero no lo vamos a hacer hoy. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica. Anda tildando para darte cuenta cuán sabios soy. Pura y además pacífica, bondadosa, dócil. ¿Por qué nadie dijo amén, no? Llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Mirá la declaración, cómo cambia lo que podemos leer en Proverbios o en otros textos de la Biblia acerca de la sabiduría. Lo que hace Santiago es, yo te voy a demostrar quién es un hombre sabio a través de lo que refleja en su vida y a través de su vida práctica y de sus frutos, y no a través de lo que pueda decir. Y entonces ubica la sabiduría en dos planos. La sabiduría que llega a través de lo terrenal, que es lo que te dije antes, conocimiento más experiencia, bien aplicado, que de hecho en el mundo está lleno de sabios, gente que tiene capacidad, sabiduría, que hace buenos negocios, que resuelve cosas muy importantes, y la sabiduría espiritual. El hombre de Dios, lo que debe lograr en su corazón y en su vida, es poder tener las dos informaciones, los dos niveles de sabiduría. Trabajar en la vida con la sabiduría que vas adquiriendo, que voy adquiriendo por años, la que primero vino a través de un conocimiento, un tecnicismo, y luego fueron pasando los procesos de la vida y de los años, y yo fui adquiriendo experiencia en base a eso, y la información que viene de Dios, que es un lenguaje único para aquellos que lo conocemos. Que es un lenguaje único, que es el lenguaje del Espíritu, el tener a Dios en el corazón, el saber que caminamos con Él, que es el lenguaje que viene de parte del Espíritu Santo. Ahora, ese lenguaje, esa información nos convierte, si cabe la palabra, en personas tremendamente beneficiadas y exitosas. Porque caminar en la vida siendo un hombre o una mujer sabios, no solamente por lo que logré, sino que sumado a eso, porque tengo una información de Dios, es tremendo. Y en la aplicación, y esto es una introducción de todo lo que vamos a ver en estas 4 semanas del mes de agosto, Santiago va a hablar de eso. Yo quiero mostrarte unas fotos, porque a veces las cosas no son como parecen, y yo quiero demostrártelo a través de estas pequeñas fotos. Quiero que veas la primera foto. ¿Qué ves en la primera foto? Un perro sentado en un avión con cuerpo de ser humano, ¿correcto? No es una foto trucada. Salió así la foto, se ve que el perro estaba al lado. Siguiente foto. ¿Qué vemos ahora? Es una cuestión, todas las fotos son bien tomadas, no. Pero ¿qué pasa? Hay una cuestión de perspectiva. El pajarraco ese no es tan grande como parece y no es mucho más grande que la persona que está caminando a las espaldas, sino que está muchos metros adelante, y al tomar la fotografía, la perspectiva generó la sensación visual de que estamos ante un pájaro que triplica el tamaño del ser humano que está hacia atrás. Siguiente foto.
No te acercás ni loco, ¿no? Pero en realidad ese perro es súper bueno. No tiene los dientes de tiburón, 3 filas de dientes. Está con una piña en la boca. Pero decime si no te da impresión ver eso. Yo lo llego a ver pasando... Te da miedo, ¿no? No es la imagen real. Siguiente foto. Uno puede decir, ¿quién es el que está bien parado? ¿Este que está acostado y no se cae como hace con la gravedad? ¿Y este que está bien parado con la gravedad? No, no es una foto trucada, es una foto dada vuelta. Veámosla cómo se tomó originalmente. Entonces, a través de la imagen falsa, vos te creíste que uno estaba sosteniéndose, que tenía clavados los pies en el piso. Mirá la que sigue. Uno puede decir, ¿cómo no se cae ese? ¿Y cómo el que está sacando fotos está tan bien y el otro puede estar sosteniéndose casi en la pared, en el aire? Pues fíjense que las manos ni tocan el piso. Es que la foto también está corrida. Vamos a la foto real. Es la misma foto. No sé, creo que es la última foto, ¿no? ¿Por qué te estoy mostrando eso? Porque Santiago lo que va a hacer es mostrarte la foto correcta. Desde un sentido práctico, porque Santiago es sabiduría, para que puedas usar el filtro correcto. Sabiduría para que puedas usar el filtro correcto. Es sabio quien sabe conocer la palabra y quien sabe ponerla en práctica. Quien sabe tener una buena lectura de las cosas, una buena lectura de la vida, una buena lectura de las fotos. Recién veíamos una foto, otra foto, y en la primera sensación, en la primera apariencia, en el tamaño que veíamos, decíamos, wow, mira esto, ¿cómo hacen esto? Hasta que nos damos cuenta que es un truquito simple, sonso, o algo que justo la foto coincidió en que salió de una manera y uno dice, y de eso hay un montón. Si te pones a paviar ahí en Google vas a encontrar 200 de esas fotos y algunas son muy chistosas. Pero me gustó porque eso ilustra, ese es el propósito de Santiago, que te lleve la foto correcta. Y es sabio quien entiende eso. Y la iglesia te ayuda a no desenfocarte. Por eso el primer tema que vamos a ver, y el primer tema que quiero que desarrollemos hoy es la sabiduría, pero aplicada en las pruebas. La sabiduría en las pruebas. Es uno de los tantas razones que está hablando Santiago acerca de por qué vos y yo necesitamos ser sabios. No hay ninguno, por eso ni siquiera tendría que preguntar que levante la mano. No hay nadie acá que pueda decir, yo en mi vida no he pasado pruebas. Todos pasamos pruebas. Y uno puede decir, pero aquellos que conocemos a Dios, aún así, ¿pasamos pruebas? Totalmente. Todos pasamos pruebas. Y vamos a pasar pruebas de emociones, de estados de ánimo, de días donde no me siento tan con ganas de, o momentos difíciles de la vida hasta súper o extremadamente dolorosos. Y van a ser pruebas, porque no vamos a saber qué hacer en el momento. Porque vamos a sentir que no tenemos fuerza para soportar lo que nos está pasando o el dolor tan grande. Porque nos vamos a sentir inseguros o indefensos, pruebas. Y aún conociendo a Dios, viviremos pruebas. Entonces, para mí es muy importante que entonces podamos distinguir algo sumamente importante. Número 1, no es lo mismo un ataque, no es lo mismo una tentación que una prueba. Las tentaciones, dice la Biblia, nacen de adentro de nuestro corazón, de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra concupiscencia, y somos tentados por nuestra naturaleza. Entonces uno no dice, Dios me está probando. No, está siendo tentado, uno es tentado. Entonces convivimos en esa concupiscencia que dice la Biblia, en esa tentación, en esa naturaleza humana que nos lleva siempre a ser, como Pablo dice en Romanos, aquello que no quiero, eso hago. Aquello que no quiero hacer, lo termino haciendo. ¿Y por qué? Porque Pablo se contradecía, porque era un rebelde. No, porque a veces no podía dominar su naturaleza y él quería dominarla. Luego yo te dije, están no solamente las tentaciones, sino los ataques. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Saber y distinguir cuándo es espiritual, cuándo es un ataque del enemigo. Y entonces la función del cristiano es aprender a orar, a reprender y a echar fuera. Es importante tener autoridad espiritual y discernir
o con los que te acompañan en la vida y quienes te mentorean o te lideran espiritualmente, poder distinguir juntos que tal vez lo que estás pasando es un ataque espiritual. Y entonces la Biblia nos enseña a orar juntos para tener autoridad sobre aquello que está atacando, sobre aquello que te está afectando y reprenderlo. Pero muchas otras veces son pruebas. Las pruebas ya son situaciones externas hacia nosotros que Dios permite y que muchas veces las usa para nuestro crecimiento, porque serán inevitables, pero va a depender de mí cómo las voy a encarar. Y acá se parte la humanidad. Está el que todos van a pasar por pruebas, pero algunos van a quedar frustrados, amargados, resentidos, y otros van a empezar a vivir en victoria. Y es lo que intenta aplicar Santiago diciendo, quien es sabio en las pruebas y las supera, será victorioso. Por eso, las pruebas nos revelan las prioridades, dónde están nuestros intereses realmente, porque digo, dónde estamos parados cuando las cosas no están del todo bien, y hasta nuestras lealtades. Y entonces Santiago nos va a decir lo siguiente en el capítulo 1, versículo 2 al 6. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Está hablando de la prueba. Ahora, yo me río porque digo, parece un indolente, Santiago. ¿Cómo va a decir considérense tan dichosos cuando tengan que encontrarse con las pruebas? Hermano, si estoy encontrando una prueba, no digas que me consideren muy dichoso. Imagínate que vos venís con un problemón que me decís, no, estoy re mal, estoy pasando una situación espantosa, estoy perdiendo a mi familia. Yo te digo, dichoso. Bienaventurado tú eres. Vamos todavía, eso es lo que estábamos esperando, que la pases realmente mal. ¡Qué buen momento! ¿Santiago está diciendo eso? Parece que sí, si me quedo con este solo versículo. Pero sigue, menos mal. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Ahí pone una palabrita clave, firmeza, constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que le falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado por otro por el viento. O sea, lo que Santiago dice, estás en medio de las pruebas, te voy a dar algunos consejos. El sentirse beneficiado o el sentirse bienaventurado por eso no es un deseo de que la estés pasando mal, sino un deseo de que si vos estás parado en ese momento, cosa que no vamos a poder evitar, qué bueno que si Cristo está y Él te dio sabiduría y Él puso su espíritu en vos, la vas a pasar y saldrás fortalecido. Y por eso dice el primer consejo que nos va a dejar es sean constantes. Primero, sean constantes, ser constantes. Y lo dicen los primeros versículos que acabamos de leer. Ya saben que la prueba de su fe produce firmeza. O sea, la prueba de la fe, lo que va a suceder, va a producir firmeza. O sea, la prueba no es el fin. Es ser probados, no es para ver cuánto vas a durar hasta que caigas derrotado, sino que la prueba o las pruebas en la vida, las dificultades, las situaciones difíciles, son un medio. No son el fin, son un medio que nos permite, esto es sumamente importante, nos va a permitir desarrollar constancia, o sea, firmeza. Se convierte en alguien firme cuando en las pruebas de la vida pudo avanzar y pudo prosperar y pudo soportar. Es hierro forjado, es vida probada. No sos probado en una hamaca paraguaya en el Caribe disfrutando el sol. Nadie es probado ahí. Ay, estoy en una lucha. Yo quisiera tener esa lucha. Nadie es probado de esa manera. Pero sí sos probado cuando hay presión, cuando hay tensión, cuando hay situación difícil. Permanecer firme después de una prueba es fundamental, pero permanecer firme después de una super prueba, yo te puedo asegurar que nos cambia para siempre. Mirá,
muchas de las cosas no las podemos controlar. De hecho, no podemos controlar todo. Vos hoy no controlaste qué temperatura habría, el clima, si llovería, si no llovería. Vos no podés controlar si a veces te va a llegar o no te va a llegar una enfermedad, o si lo que el otro pueda estar hablando o no hablando de vos. No podés controlar todo. Se te va de tu control. No podés controlar ni siquiera la economía, por más que vos digas quisiera que este país le vaya bien o que la economía, pero no lo podemos controlar. Hay muchas cosas externas que nosotros perdemos el control. Pero yo puedo controlar, y eso es absolutamente mío, dónde yo coloco mi fe y dónde yo pongo mi esperanza. Yo puedo controlar eso. Aunque no pueda controlar un montón de situaciones, yo puedo controlar. Y el permanecer firme es aquel que controló justamente dónde puso su fe para que Dios tome control de mi vida. Dios no controla o no toma control de mi vida hasta que yo no tomo control de dónde voy a poner mi fe. Hasta que yo no decido dónde voy a colocar mi fe. En qué o en quién voy a creer. En tantos años de llamado, en mi caso más de 35, que Dios me llamó al ministerio, pasé muchas pruebas. Las pruebas me pulieron, me hicieron madurar, me hicieron llorar, pero siempre me hicieron crecer. ¿Por qué? Porque como el resultado era firmeza y entender que todos los procesos eran en el medio, no era el fin, era tener firmeza para superar y uno salía más fortalecido. Pasaba otra situación, firmeza para superarlo y salía más fortalecido. Ahí empiezan a dividirse el mundo. Ahí empiezan a llenarse y a plagarse la vida de las amarguras o de los amargados. Cuando empiezan a arrastrar no victorias, o sea, derrotas, fracasos o frustraciones. Hasta te podría decir que en una de las pruebas más difíciles de mi vida, ya no sentía que Dios estaba puliendo mi vida. Cosas que yo no podía controlar porque no eran mías, pero las estaba viviendo. Sentía un soplete, como si estuviera dándole a un metal precioso. Y sentía la fuerza del soplete y entender que lo único que yo tenía en ese momento era mi entereza, mi fe puesta en Dios, mi confianza y lo que Santiago está diciendo. Aquellos que logran en la prueba tener constancia, o sea, firmeza en medio de la prueba. Alguien estos días me hizo un audio de WhatsApp contándome cómo una situación bastante complicada que está viviendo y dentro de todo el panorama que uno está esperando que se disipe esa tormenta, que todavía parecería que el nubarrón, la tormenta está metida bien arriba. Literalmente me dijo en ese audio, pero cuando termine, yo sé que vamos a ver un gran sol. Y me encantó, porque dije, qué bueno que a pesar de todo, y me quedé con eso porque digo, eso es constancia en la prueba. Que sabés que tenés el nubarrón, que tenés los rayos, que decís, que ¿cuándo sale el sol? ¿Cuándo se despeja todo? ¿Cuándo termina todo? Pero en medio de eso está diciendo, pero vamos a ver, cuando termine esto, vamos a ver un gran sol. Es lo que Santiago está diciendo, sé constante porque tu prueba no es el fin. Tu prueba es para que salgas mucho mejor. Y si hoy no estás pasando por el valle de la prueba, seguramente cuando llegue te tenés que acordar eso, que es el mejor momento. Por eso lo expresa de esta manera tan extraña Santiago, porque va a ser el mejor momento para curtirte mucho más y para acercarte mucho más al corazón de Dios. Lo segundo, en medio de la prueba, Santiago nos aconseja en ser moldeables. O sea, aquellos que puedan estar en las manos de Dios. Por eso dice, y la constancia, el versículo 4 del mismo capítulo 1 que estamos leyendo, debe llevar a feliz término la obra. O sea, sos constante, te mantienes firme, bueno, que llegue a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que le falte nada. O sea, perfectos, la palabra perfección tiene que ver con madurez, maduros e íntegros, o sea, maduros y en una sola pieza, no hecho pedazos, no roto por todos lados,
El propósito de la prueba es que llegues íntegro, que no llegues desarmado, destruido, que llegues en una sola pieza, que Dios haya estado cuidándote, moldeándote para que no te deformes o no me deforme. Que no me vaya quebrando, moldeándome, conteniéndome, ayudándome. Y digo realidad mundial, porque hay una parte que está resignada, que solamente le queda anestesiar sus dolores. Y hay una parte que trasciende y abre caminos como nunca imaginó. Cuando venció una, venció otra y venció otra, porque Dios estuvo con él. Y ahí el mundo empieza a ser así. Y yo digo, ¿de qué lado quiero estar yo? ¿De qué lado queremos estar? Yo no quiero estar de los que aquellos que van anestesiando sus frustraciones y sus dolores, guardando resentimiento y diciendo, tengo años en la vida. ¿De qué tipo? ¿De qué forma? Si no quiero que ponerme del otro lado, donde en cada momento, en cada situación, en cada circunstancia, mi vida va fortaleciéndose y haciéndose cada vez más fuerte. Y Santiago dice, en esa firmeza van a salir maduros y van a salir íntegros. Y eso es para toda la iglesia, es para todos sus hijos. Esta irremediable situación que divide la humanidad. Y termina diciendo en el mismo texto que acabamos de leer, el tercer consejo nos dice que debemos soltar el timón. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Porque de repente uno dice, ¿cómo puedo ser sabio en las pruebas? Porque lo que me decís es fácil, ahí en medio del dolor. Yo no aguanto. Yo me caigo. Yo me frustro. Yo me amargo. Yo me deprimo. Yo me enojo. Yo pierdo. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. En la prueba no tenemos a veces suficiente fuerza para sostener el timón. ¿Viste cuando estás en medio de una tormenta y de golpe está soplando y uno quiere mantener el timón para un lado o para el otro? Tal vez la tormenta pueda soplar tan fuerte que uno quiere torcer y a veces es tan duro que no tenemos fuerza para sostener el timón. No nos restan fuerza. ¿Qué nos dice la Biblia? Que hagas esto. Que sueltes el timón. Que entregues el control. El que no tiene control sobre todas las cosas, sí tiene control de cómo va a definir su fe. Y cuando tenemos control de nuestra fe, Dios toma control de nuestras vidas. Eso es cuando Él toma el timón. Ese es el hombre sabio. El que le entregó el timón de su vida a Jesús y es capaz de soltarlo para que Dios dirija sus pasos. Y decirle, Señor, me entrego a vos y en forma práctica me consagro, me involucro, voy soltando. Cumplo tu palabra, hago oración. Y por ahí vas a ver que esto tiende a querer, como ir si dice, Señor, te busco más, se me está yendo, ahora yo lo estoy moviendo, pero se te está yendo, y poder decir, Señor, ¿realmente soy capaz de soltarlo? Yo creo que si vos estás manejando un auto, vamos a llevarlo a un término más práctico, porque no todos, o casi nadie maneja un barco, vos soltás el volante y ves que el volante empieza a ser así en medio de la ruta. Bueno, lógicamente, naturalmente y sanamente, mentalmente sano, vas a agarrar el volante y vas a volantear para el otro lado. Pero lo que yo te estoy diciendo es que la Biblia dice que cuando vos le entregás el timón en los vientos fuertes, sueltes. Ahora, ¿quién soltaría? Es una locura. Es realmente locura. Claro, desde el punto de vista humano es una total locura. Porque te vas a pegar un golpazo, vas a chocar. Pero en las cosas espirituales, soltar el timón es decirle, Señor, vos vas a abrir caminos en medio del desierto. Vos vas a poner paz donde no hay. Vos vas a traer un pronto auxilio o una pronta situación. Yo lo que voy a hacer es consagrarme y buscarme más que nunca.
orar más que nunca, obrar bien más que nunca. Entonces, eso es lo que Dios nos está hablando y eso es lo que Santiago nos está diciendo en forma práctica, cómo aplicar sabiduría en medio de la prueba. Entregá el control hoy y pedí sabiduría. ¿Cuántos quieren ser personas que cuando pasen por la prueba la transiten caminando en sabiduría? Nos ponemos de pie, por favor. ¿Cuántas gracias te damos, Señor? ¿Cuántas gracias te doy, Dios? Porque sé que estás obrando y estás trabajando una vez más en nuestros corazones. Porque sé que en este mismo momento, algunos están soltando. Porque se mantenían aferrados. Porque no soltaban. Porque había mucho dolor. Porque había mucha inseguridad. Mucho miedo. Pero Dios, tu palabra trae luz a nuestro corazón y tu palabra nos ilumina para decir, sé firme. En medio de esa situación, sé constante, sé moldeable, sostenete en una sola pieza porque yo voy a hacer eso. Y soltá el timón, que yo estoy para abrazarte, para darte sabiduría, firmeza para conquistar las adversidades. Porque el que permanece firme en medio de una prueba cambia para siempre. Y yo quiero ser de los que cambian para siempre. Yo quiero ser, Señor, de los que cambian para siempre. Y cada circunstancia, un cambio, una alegría, una mejora, un avance, aunque a veces es incómodo o es doloroso, es la sensación de que ya no podemos resistirlo. Suelto el timón para que seas vos, Señor, quien convierta esta situación en una fortaleza. Entonces reconozco que necesito tu sabiduría. Reconozco que necesito tu guía. Reconozco, Señor, y te pido, Dios, que intervengas directamente sobre mi vida, sobre la vida de mis seres tan amados y cercanos. Señor, cuando estabas en la cruz, hiciste todo por mí para que eso suceda. Porque diste tu vida por mí, para que yo hoy pueda tener la libertad de decir, si yo suelto, vos hiciste todo por mí. Tomaste mis pecados, me perdonaste de aquellos pecados, vertiste, derramaste tu sangre. Y en ese proceso se produjo salvación. Porque vos tomaste mi lugar. Porque vos me salvaste. Por eso, Señor, la cruz es tan importante. Es un centro clave en la historia de mi vida. Porque fue el día que diste tu vida por mí, para que yo, cuando transite los momentos difíciles de la vida, te tenga en mi corazón y suelte en esos momentos. Por eso hay quienes ahora, en este mismo momento, tienen que espiritualmente agarrar y levantar sus manos y soltar. Y decir, Señor, ¿cómo hago para poder confiar en vos? Pedile sabiduría. Si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios. Si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Él y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie, pero pida con fe, Así que en este día, en esta hora, adoremos a Dios. Nos preparamos en un momento para celebrar juntos la Santa Cena. Pero si tenés que hacer esa entrega, este es el momento de buscar y de juntar y de llenarte con fuerzas de Dios. Cielos